Vamos a esperar un minuto, los últimos. Y vamos a seguir con nuestro curso de adjetivos que empecemos ayer. Ok, aquí tenemos una pregunta de William. ¿Qué es más aconsejable, ver películas en inglés con subtítulos en español o verlas en español con subtítulos en inglés? Em, Tienes que verlas en inglés. La pregunta es si te pones los subtítulos en español o si te pones los subtítulos en inglés. Ok, ahí es cada uno como le cae mejor. Si sientes que todavía estás un poco verde con el idioma, póntelos en español, pero no leas simplemente, sino que enfócate en lo que escuchas, ¿ok? Intenta de entender, ¿ok? Y usa los subtítulos realmente cuando no entiendes y cuando progresas. Más adelante, si ya tienes más vocabulario que entiendes mejor, pásate a los subtítulos en inglés. Y obviamente, cuando ya progresas aún más, pues quítate los subtítulos. Pero tienes que escuchar el idioma, ¿ok? A todos, ¿ok? Así sea con radio, películas, series, eh, socio de aprendizaje. Tienen que exponerse un máximo al idioma, tienen que eh, realmente vivir lo más posible en un entorno de habla inglesa. Lo más lo hacen y lo más progresan. Sí, mira, Carolina dice, está viendo dibujos animados, ok, también funcionan muñequitos, todo lo que quieren. Profe, tengo una con los adjetivos, veo que en his y her, al igual que their, en la explicación dice que se refiere de ellos, en plural también. Ok, his es para la posesión de él, her para la posesión de ella y their para ellos o ellas. En plural no se hace la diferencia de género, Sebastián. Listo, vamos a empezar con lo de hoy. Ok, si tienen preguntas fuera de contexto, acaso vuelvan a preguntarme al final de la clase. Welcome back. Vamos a seguir entonces con nuestro curso de adjetivos y vamos a empezar. Vamos a tener un poco la misma dinámica que ayer. Entonces, ayer lo hicieron muy bien. Les voy a solicitar para darme respuestas. Les agradezco si me dan cada uno una respuesta en un solo mensaje y que por favor me den una sola respuesta, que no se corrijan si hicieron un error de tecleo o cualquier cosa, que me da más chance de leer un máximo de mensajes y de corregir, si tal es el caso, errores graves o que sirve a repetir para que todos entiendan. Y entonces vamos a empezar con un jueguito, Find the Mistakes, encuentra los errores. Okay, entonces van a aparecer oraciones completas y ustedes las tienen que reescribir completamente, eh, corrigiendo los errores. La primera es, the chocolate is more sweet than ice cream. Esa oración tiene un error o varios, cómo la tienen que escribir para que sea correcto.
Ok. Ok, aquí hay varios errores. Ok, hay dos. Veo muchos que lo vieron, otros un poco menos. Ok, aquí vamos a decir chocolates. Ok, la pronunciación de chocolate, ok, básicamente se están comiendo la O, chocolate. Lo vamos a escribir sin artículo porque aquí estamos haciendo una generalidad, ¿ok? Usualmente con la comida es así, ¿ok? Aparte si hablamos de una comida en particular que está enfrente de nosotros, no vamos a usar artículos para comidas. Entonces, chocolates is, ¿ok? Después tenemos un comparativo y aquí nos dice more sweet, ¿ok? Entonces, sweet es nuestro adjetivo original y tenemos que formar su comparativo. Es un adjetivo de un solo sonido, de una sílaba, entonces un adjetivo corto. Acuérdense lo que dijimos ayer, los adjetivos cortos para formar el comparativo. Simplemente necesitamos simplemente tenemos que añadirle una terminación en ER, ¿ok? Sweeter, ¿ok? Más dulce. Than, aquí no hay ningún problema. Y ice cream, sin ningún problema tampoco. ¿Ok? Chocolate is sweeter than ice cream. ¿Listo? Continuamos. I'm is younger than my cousins. ¿Cómo tenemos que reescribir esta oración para que sea correcta? Bien. Ah, tenemos un ganador. Listo. Les va bien. Ok. Sin embargo, tengo una persona que me escribió lo siguiente. Ok. Aquí tenemos varios problemas en la respuesta del compañero o la compañera, ya no me acuerdo. Ok. Pero él tiene dos errores y ambos son muy graves. Ok. Por eso lo vamos a corregir. Creo que sirve a repetir algo. Lo primero, ok, es en cuanto al comparativo, ok. Dijimos que tenemos el derecho de equivocarnos, obviamente, pero nunca combinamos more con un comparativo que termina en ER, ok. Eso es prohibido triplemente, ok. Es el error más grave que pueden hacer.
Entonces, ¿cómo vamos a corregir aquí? ¿Tenemos que quitar la ER o que tenemos que quitar el more? Tenemos un adjetivo que es young, ¿ok? Es un adjetivo corto, una sola sílaba. Entonces, repito, para formar el comparativo de tales adjetivos, simplemente le añadimos una ER al final. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que quitar el more. El otro problema del compañero o de la compañera es al nivel del verbo. ¿Ok? Y lo vi en varias respuestas que no lo corrigieron, muy pocas, ¿ok? Pero es un error frecuente que veo con principiantes. No sé de dónde sale realmente. Eh, Están diciendo I'm is, ¿ok? No se puede, ¿ok? La conjugación de yo soy es I am, ¿ok? Con la contracción I'm, ¿ok? El is es por la tercera persona del singular, entonces cuando están hablando de otra persona, ¿ok? Entonces no tiene que buscar nada. Además es el mismo verbo, to be, sino que es una vez conjugado en primera persona del singular y la segunda vez conjugado en tercera persona singular. ¿Okay? Entonces no están usando dos veces el mismo verbo. ¿Okay? Entonces se tiene que quitar. I'm younger than my cousins. ¿Okay? Si no quieren la contracción, I am. ¿Okay? Correcto también. Listo. Realmente esos dos errores son graves. Eh, Puedo entender que solo hicimos el comparativo ayer, entonces tenemos que repetir, no hay ningún problema. Lo del verbo, que lo hicimos, ya estamos practicando eso desde un mes, ya hay que quitarse este error lo más pronto posible, pues enseguida, porque si no, no vamos a llegar a hablar correctamente. Sigamos. Students medicine are sleepier than students art. ¿Cómo tenemos que reescribir esta oración para que quede correcta? ¿O acaso me van a decir no hay ningún error, profe? Yo la dejo así. Ok, muy bien. Ok, aquí voy a corregir. Creo que era una compañera, no importa. Ok, la idea es que entendemos lo que se hace aquí. Me escribió tal respuesta, esta respuesta. No me cabe, ok, lo voy a dejar así.
Ok, ¿qué pasó? Nos interesamos primero al comparativo, ok, aquí, opa, perdón. El adjetivo, en este caso es un adverbio, pero funciona de la misma manera. Sleepy, ok, termina en Y, entonces para formar el comparativo, transformamos la Y en una I y le pusimos una ER. Entonces aquí era correcto como aparecía. Ok, los que me pusieron sleeper, ok, es porque creyeron que el adjetivo era sleep. Sleep es dormir, es el infinitivo del verbo, ok, es el verbo simplemente. Okay. El adjetivo o adverbio en este caso es sleepy. Entonces, como aparecía como aparece en la diapositiva, era correcta. Después resolvió el problema de los estudiantes. ¿Ok? Tenemos dos tipos de estudiantes. Y para diferenciarlos, pues usamos su especialidad o su carrera para diferenciarlos. ¿Ok? En un caso son estudiantes de medicina, en otro caso son estudiantes de arte. ¿Ok? Entonces es esta carrera o especialidad qué característica que califica qué tipo de estudiantes son. ¿Ok? Acuérdense lo que dijimos ayer, lo que califica en inglés precede al sustantivo. Entonces aquí se hizo correctamente y corrigió lo que había en la diapositiva. No era students medicine, sino medicine students are sleepier than art students. ¿Okay? ¿Por qué seleccioné esta respuesta? Porque de nuevo tengo el the aquí. ¿Okay? Para usar el the necesitaríamos unos estudiantes de medicina en particular. ¿Ok? Y no los tenemos. Entonces, no necesitamos el the, ¿ok? Es algo aquí, hacemos una generalidad. En general, los estudiantes de medicina son más dormidos o tienen más sueño que los estudiantes de arte, ¿ok? No importa que sea la verdad o no, ¿ok? Eso no es lo importante. Aquí estamos haciendo una generalidad, entonces no necesitamos el artículo. Sin embargo, el compañero decidió de ponerlo. Si lo van a poner, entonces sean lógicos hasta el final y pónganle aquí también. ¿Okay? Me parece menos falso que hay más lógica si lo ponen a los dos y si lo ponen a uno y no al otro. La verdad es que aquí no lo necesitamos por ninguno de los dos. Dormilones es la palabra que buscaba. Gracias, Yaritza. Ok, vi que varios lo hicieron con los dos the. A mí me parece menos falso. A mí me parece que hay una lógica detrás de lo que escriben. Que si lo ponen al uno y no al otro. Sigamos. My English teacher is more serious than French teacher. ¿Cómo tenemos que reescribir esta oración para que sea correcta?
Ok. Aquí hay varios que se dicen que así está bien. Sin embargo, el diablo está en el detalle, como siempre. Ok, al inicio, my English teacher, ok, ¿qué tipo de profe es? Pues es un profe de inglés, entonces el English viene antes del teacher, entonces aquí está correcto. Después tenemos el verbo, aquí ningún problema, y el comparativo, ok, el comparativo de serious. Ok, si detallamos bien los sonidos, serious, serious, 3 sílabas. Ok, entonces adjetivo largo para formar el comparativo de los adjetivos largos. Tenemos que poner la palabra more antes del adjetivo que se queda así sin añadir ninguna terminación. Y vamos a comparar. Vamos a comparar con el profe de francés. Ok. El profe de francés, pues, ya está específico porque sabemos cuál profe es. Ok, entonces le tienen que poner un artículo, así sea el suyo, my, el del vecino, your, his, ok, me pueden poner cualquier adjetivo posesivo y también funciona con the French teacher. ¿Listo? Aquí ambos profes, tanto el de inglés que el de francés, son específicos. Sabemos de cuál hablamos, ¿ok? No hay varios. Entonces tienen que ponerle un artículo. Muy bien, felicitaciones a los que lo vieron. Y ahora lo pueden repetir eso a Donifan, ¿no? My English teacher is more serious than the French teacher. Si le pregunta por una reseña, le dice eso. Se va a reír. Ok, vamos a terminar con esta. My mom is more pretty than me. More prettier, perdón, no había visto, estaba tapado. My mom is more prettier than me. ¿Cómo tenemos que reescribir esta oración para que quede correcta? Ok, aquí de nuevo tenemos un problema grave. Ok, my mom, mi mamá. Ok, vi que alguien me escribió my mother. Ok, pero no es lo que queríamos corregir. My mom es mi mamá, my mother, mi madre. Entonces ahí tenemos my mom, eso es correcto. Is, y después tenemos el adjetivo pretty, linda. Ok, termina en Y.
Entonces le quitamos la Y, la reemplazamos por una I y le ponemos nuestra ER. Is prettier than me. ¿Listo? Nunca, 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 o por favor, nunca usen el more y la terminación en ER al mismo tiempo. Es el peor error que pueden hacer con los comparativos. ¿Listo? Vamos bien. Hicieron pocos errores. Sigamos entonces. Ayer entonces fue el comparativo. Hoy vamos a aprender el superlativo. ¿Ok? Entonces ayer aprendimos a decir que alguien es más grande que otra persona, por ejemplo. Ahora vamos a decir que una persona es la más grande. No sé, entre Jessica que mide 1,80 m, José 1,70 m y Santiago 1,60 m, pues vamos a decir Jessica es la más grande. ¿Ok? Es lo que vamos a aprender y es lo mismo que la misma lógica que ayer. Antes de eso, Natalia me está preguntando, ¿y por qué prettier si tiene dos o más sílabas? ¿Por qué termina en Y? ¿Ok? Con los adjetivos en Y no importa el tamaño del adjetivo. Ok, entonces de nuevo tenemos nuestra regla de los tres tipos de adjetivos, ok, los cortos, los que terminan en Y y los largos. Lo que va a cambiar para formar un superlativo es la terminación que aplicamos, pero no solo la terminación, porque también para decir el más grande o la más grande o los más grandes, ok, necesitan un artículo, el artículo the. Entonces, para formar el superlativo de un adjetivo corto, de una sílaba, ¿ok? Se añade la terminación est al final del adjetivo. Si este adjetivo ya termina en solo añadimos la st. ¿Ok? Y no se nos vaya a olvidar el artículo antes. ¿Ok? Para decir cold, frío, the coldest, el más frío. ¿Cierto? Lo mismo, large, grande, the largest, el más grande. ¿Ok? Aquí ya no estamos comparando con otras personas, ¿ok? Simplemente decimos, no sé, eh, voy a tomar un ejemplo. Que podría ser lo más frío. Voy a poner Canadá. Is the coldest country. Okay, Canadá es el país el más frío. No sé si es la verdad, ok, seguro que hay otros países que son más fríos, pero es lo que me ocurrió en el momento. Ok, y ahí ya tienen su oración completa. ¿Listo?
Para los adjetivos en Y, misma regla que ayer, transformamos la Y en una I y luego añadimos nuestra terminación en EST. Hungry, the hungriest. Funny, the funniest. Easy, the easiest. Okay. Y para los adjetivos largos, ya saben, no ponemos ninguna terminación, sino que necesitamos una palabra antes, en este caso dos, porque hay el artículo, y no es más more, sino que es most. Creative, the most creative. Beautiful, the most beautiful. ¿Ok? Les había dicho. Es parecido, ¿ok? Pero no es lo mismo que en comparativo, ¿ok? Hay que hacer bien la diferencia. En el comparativo de ayer dijimos, no sé, la jirafa es más alta que el elefante. Eh, Hoy decimos la jirafa es la más alta. Mismas excepciones que ayer. Good, ¿ok? Tiene un superlativo irregular. The best. Y bad también the worst. Entonces, ¿acaso podemos resumir así? Good, better, the best. Ok, aquí vean que hay una gradación del adjetivo. El adjetivo normal, el comparativo y el superlativo. Lo mismo con bad, worst, the worst. Ok, para terminar tenemos la misma regla de ortografía cuando un adjetivo corto termina en consonante, vocal, consonante. Tenemos que duplicar la última consonante antes de poner nuestra terminación. Big, biggest, or the biggest. Fat, the fattest. Wet, the wettest. Hot, the hottest, etcétera, etcétera. ¿Algunas preguntas? ¿No? ¿Les parece claro? Ok, entonces cogemos examples. Ok, aquí ya no se trata de decir cuál es más dulce que el otro. Sí, se pone the biggest lady. Ok, aquí me tienen que decir entre los dos cuál es el más dulce. ¿Es el helado o es el limón? Pero tienen que crear una oración completa. ¿Cómo vamos a decir? Lo más dulce es el helado, ¿verdad? Entonces tenemos que decir, el helado es el más dulce. Ok, aquí es un adjetivo de una sola sílaba, Lina.
Vamos a empezar con este y más adelante tendremos otros ejemplos. Ok, aquí la mayoría de ustedes me han dicho ice cream is the sweetest. Y tienen toda la razón de escribir eso. Ok. El helado es el más dulce. Ok. Aquí tenemos un adjetivo corto, entonces simplemente tenemos que añadirle nuestra terminación en est y no olvidarnos el artículo antes. Si vamos a usar el artículo aquí, esta cosa, the sweetest, el más dulce, es lo mismo que el ice cream, ¿ok? Si estamos obligados de ponerle un artículo aquí, es que esta cosa es definida, ¿ok? Es un artículo definido. Y si es la misma cosa que esta, pues también le podemos poner un artículo aquí. ¿Entienden? No falta ninguna T. Ok, varios que no entendieron. Se fueron muchos o los demás entendieron. Si no me dicen nada. Ok, no entendí. Ok, tienen que hacer un poco. No se duplica, no. Entendido, no entendí. Ok, ok. Volvemos. Habían escrito eso. Otra vez. Ok, prestan bien atención. El helado y esta cosa, el más dulce, ok, son las dos mismas cosas, ¿verdad? Eso lo entienden. Hablamos exactamente de la misma cosa. ¿Ok? Aquí, esta manera de decirlo, están obligados de usar un artículo. ¿Ok? De usar un artículo definido, el artículo the. Entonces, sabemos de qué hablamos. ¿Ok? Y si sabemos de qué hablamos, entonces ponemos the. Ahora sí. Ok. La otra pregunta que vi es alguien que me preguntaba por qué no se pone sweetest. ¿Ok? ¿Por qué no se pone una doble T aquí? ¿Ok? Simplemente porque no termina en consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Sweet, mira, termina en vocal, vocal, consonante. Nosotros, el patrón, el modelo que buscamos es consonante, vocal, consonante. En este orden. Aquí termina así. Ok, entonces no aplica la regla de duplicar la última consonante.
Sigamos. ¿Cuál es el más, cuál es la comida más picante entre la comida mexicana y la comida francesa? Perdón. El superlativo siempre está acompañado de un artículo, sí. Y aquí de nuevo pueden escribir the Mexican, okay. The Mexican food is the spiciest. Ok, aquí tenemos un adjetivo en Y, entonces lo que hicimos es cambiar la Y por una I y luego añadir nuestra terminación en EST. Muy bien, sigamos. Aquí pueden escoger cuál es el mejor, el chocolate o la vainilla. Natrius, los superlativos sirven para hacer afirmaciones. No, puedes hacer negaciones también. Sí, es opcional, Jennifer. No, Lorena. Ya vas a ver. Deja que termine la clase, vas a entender. Ok, aquí entre los dos. The chocolate is the best. Ok, la idea es que good tiene un superlativo irregular, que se cambia a best, the best, siempre con su artículo. Ok, tengan en cuenta que aquí, si dicen chocolate is the best, fuera de contexto, van a decir que el chocolate es la mejor cosa del mundo.
¿ok? Porque están haciendo una generalidad más un superlativo, ¿ok? Entonces es un superlativo absoluto, ¿ok? Funciona también con vanilla. ¿Ok? Le pueden poner el the. ¿Ok? Aquí estamos haciendo una oración. Obviamente pueden hacer una oración mucho más larga. ¿Ok? Entre, between, chocolate, chocolate and vanilla. I think that the chocolate is the best. ¿Ok? Entre el chocolate y la que el chocolate es el mejor. ¿Ok? Vean que pueden incorporar este elemento del eh, superlativo dentro de una oración más larga. ¿Ok? Si lo quieren poner en forma negativa, pues aquí sería con el is not. ¿Ok? ¿Entendido? Y vi varios comentarios en el chat, ¿ok? Para mostrarles que se pueden hacer muchísimas cosas. Aquí lo recorto para hacer un ejercicio, para que entiendan cómo funciona, para sistematizar la cosa, pero obviamente esas formas de hablar lo pueden incorporar en oraciones más largas. Ok, entre Alemania y Colombia, ¿cuál es el más frío? Y ya convencí a varias personas. ¿Viste, Sandra? Tenía razón. Ok, aquí obviamente con todo el proceso de pensamiento que llevamos, eh, había manera de hacer un error, pero los que estudiaron bien sus cursos de artículos lo saben, los países nunca tienen artículo, ¿ok? No se dice the Germany, no se dice the Colombia, ¿ok? Solo hay unas excepciones como Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y no sé cuáles otros, pero los países no tienen ningún artículo. Entonces aquí, aunque digamos the coldest, eh, y que es específico, el país no va a llevar ningún artículo, que sería falso. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Ahora, ¿qué me van a decir? Coffee is the best. O me van a decir tea is the healthiest. Tea is the cheapest.
Créanme una oración o con coffee o con tea. Ay, 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 Ana María. Coffee con doble F. Ups, no es eso que copié. Vale. Doble F, por favor. The Colombian coffee is the best. Muy bien, Claudia. Coffee is the hottest, Elaine. Y con doble T. Entonces, lo mismo por Alicia, doble T. I think it is the best. Okay. Ah, Natalia. The coffee is the most delicious. Colombian coffee is the best. Okay. I think that the coffee is the tastiest. Muy bien, Karen. Voy a ponerlo un poco más pequeño para tener más espacio. Tea is the best coffee. Coffee is the best. Tea is the bitterest. Okay, Nicole. Ok, Erika, mira bien. The most delicious. Tienes que poner most antes. Coffee is the best. A ver si coffee is the best. Sí, pero con tantos errores que me hacen en coffee, no entiendo qué es el mejor. Yo no entender. The Colombian coffee, Carolina. Ok. Ok, aquí tienes que poner el adjetivo antes del sustantivo y después is the most excellent. Correcto, así. The coffee is the friendliest. Ok, Sandra. Te lo acepto. No sé qué significa, pero gramaticalmente es correcto. Coffee is better. Between coffee and tea, I think that the coffee is the best. Coffee is the hottest. Coffee is the coffee is the best. The coffee, the best, the best. Tea is the most expensive. Muy bien, Laura. Coffee is the tastiest. Ok, que te mejores, Alejandra. Coffee is the healthiest. Ya tenemos healthiest. Ah, le falta una H aquí. Okay, coffee is the most energizing. ¿Quién me escribió eso? Eliana, muy bien. Solo te falta el artículo. Aquí, the most. Ok, es un adjetivo largo, entonces con most, the most.
delicious, softest. Ok. Vamos bien, con Gloria. ¿Por qué selecciono todas esas energías? No existe, Juan. Ok, creo que ya. ¿Por qué selecciono únicamente sus respuestas que no usan the best? Pues primero porque the best, ok, es muy, muy fácil de acordarse. Lo tenemos aquí y lo seleccioné porque hizo una oración completa, pero sin embargo, para repetir siempre lo mismo, no sirve. Es para mostrarles algo, ¿ok? Tenemos un montón de adjetivos. En inglés tienen que entender una cosa, es que el inglés es uno de los idiomas que más sinónimos tiene, ¿ok? Es un idioma muy fácil de aprender, muy asequible, pero realmente tiene un montón de palabras para decir cosas parecidas. ¿Ok? Entonces tienen que usar, ¿no? Obviamente acabamos de empezar con los adjetivos, entonces normal que no tengan tantos en su vocabulario, pero me parece súper importante que no subestiman el valor de esas palabras y que intentan de aprenderse un máximo de ellos porque les sirven para expresarse cada vez mejor. ¿Ok? Y les doy un ejemplo. ¿Acaso al inicio decían, yo soy Jessica, tengo 20 años, soy ingeniero y vivo en Medellín, por ejemplo? No sé. Em, Ahora, ¿acaso su presentación, si la quieren mejorar, van a decir, hola, soy Jessica, todavía tengo 20 años y todavía soy ingeniero? ¿Acaso soy una buena ingeniera o soy una ingeniera inteligente o innovante? ¿Ok? Y vivo en Medellín y me van a decir que Medellín es la ciudad la más bella de Colombia o del mundo o de lo que sea. ¿Ok? Entonces, vean que su nivel de expresión se está subiendo con estas palabras. Además, les permiten describir lugares, personas, ¿ok? Entonces, también aquí les abre un nuevo mundo, ¿ok? Son palabras que muchas veces nos decimos, es fácil, ¿ok? Pero realmente sirven un montón. Ok, quiero que entiendan eso. Antes de despedirme y porque nos queda tiempo, les quiero mostrar algo. Mm, ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí, aquí, mejor con el tablero blanco. Ok, ¿qué hicimos con nuestros comparativos y nuestros superlativos esta semana? Ok, salimos de un adjetivo, no sé, vamos a coger cold, ok, lo subimos, ok, para hacer más frío y el más frío, the coldest. Ok, hicimos más y más. Ustedes en español a veces dicen que algo es menos frío que otro país. Bueno, por ejemplo, en el ejemplo de los países, ok, me van a decir, en español me hubieran dicho Colombia es menos frío que Alemania. Ok, en inglés eso existe también, ok.
si tendría que traducir esta oración de manera literal, hubiera dicho Colombia is less cold than Germany. Ok, entonces con el less digo el menos. Y como vean, después el adjetivo se queda en su forma original. Ok, eso es para todos los adjetivos, funciona así, que sean cortos, que terminan en Y o que sean largos. Ok, sin embargo, esta formulación realmente no se usa o muy poco en inglés. Ok, aquí no se usa esta terminación. Hubiéramos dicho simplemente Colombia is warmer than Germany. Okay, Colombia es más caliente que Alemania. Ok, así se habla. Y volvemos entonces a decir la cosa que les dije al inicio. Cuando aprenden un adjetivo, tienen que aprender un adjetivo y su contrario. Ok, porque para decir el contrario de Alemania es más frío que Colombia, pues el contrario sería decir Colombia es más caliente que Alemania. ¿Ok? Y vean que necesitan entonces ambos adjetivos para decir una cosa y su contrario. ¿Ok? Eso es lo primero que quiero decir. Aquí me preguntan, me anticipan lo que les iba a explicar. Además, el igual de frío. ¿Ok? Eso es algo que deben conocer también. Es decir, Colombia is, aquí tenemos una formulación con as cold as Germany. ¿Ok? Aquí están igual de frío. ¿Ok? Con esta formulación as. Y entre los dos, un adjetivo en su forma original. ¿Ok? Para ponerles términos sabios en todo eso, lo que aprendimos desde ayer es el comparativo de superioridad. Este con el menos sería un comparativo de inferioridad. Y eso es un comparativo de igualdad. ¿Cómo se lee? Colombia is as cold as Germany. Ok, la S del as es como un zumbido. Para terminar toda la explicación, ok, esta oración que les dije que casi no usamos, la voy a poner a destacar. ¿Por qué se hizo así? Aquí. Esta oración que tenemos aquí existe, ¿ok? Pero lo que significa es que ambos países son fríos. Solo que hay uno que es menos frío que el otro. Pero no es el sentido de la oración que queremos dar. ¿Ok? Porque Colombia no es un país frío. ¿Sí? Eso es solo Bogotá. El resto del país es caliente. ¿Ok? Lo que dicen aquí en esta oración es que ambos países están fríos.
y que hay uno que es menos frío que el otro, pero no es el sentido que queremos dar. Nosotros solo queremos solo queremos decir que pues Colombia es más caliente que Alemania. ¿Okay? Entonces la connotación no es la misma. Y por eso que casi no se usa esta forma. ¿Listo para todos? Ahí con mucho gusto voy a Tunja, si me invitan. ¿Okay? A cualquier lado donde hay buen café colombiano y buena comida. ¿Listo? Sería todo para hoy. Thank you very much. Have a good night. Have a good week. Y nos vemos la otra semana. Antes de terminar, sí. A partir de la otra semana hay otro grupo que empieza, es el grupo de febrero, empiezan el lunes. ¿Okay? Entonces, ustedes saben cómo es la primera lección, es un poco caótico y ellos tienen que descubrir. Pero a partir de la segunda lección, ellos van a tener clases el lunes y el miércoles de 6:45 a 7:45. Y entonces ustedes van a recibir las invitaciones para participar a estas reuniones en el mismo chat de tareas, como siempre, 15 minutos antes del horario, con el título de la clase que va a decir repaso de tal clase, ¿ok? Porque a ustedes les permite de repasar. Tengan en cuenta que estas personas no saben todo lo que ustedes conocen, ellos empiezan desde cero, ¿ok? Entonces, en estas clases, como en todas las clases, no contesto las preguntas fuera de contexto, muy avanzadas, ¿ok? Solo lo que estamos tratando en esta clase. ¿Ok? Para ser sincero con ustedes, desde el inicio ustedes tienen personas que empezaron a estudiar en diciembre y en noviembre. El grupo de noviembre, yo sé que hay personas de este grupo que participan a esta clase. Acabaron de terminar. Hoy fue la última clase, la última prueba de nivel. Ok, y todavía están repasando con ustedes. Listo, entonces que no se sorprenden si reciben más invitaciones a futuro y también recibirán las grabaciones de estas clases. Thank you very much. Have a good night. Bye bye.